con el clima, con el sol y con nuestra cultura. Cuesta mucho trabajo, hay que educar, y no es soberbia, simplemente es que somos especialistas y tenemos con delicadeza, pero tenemos que ir comunicando esta cultura hacia la sociedad, que tristemente pues no la comparte en muchas ocasiones. La riqueza de esta oficina, que era lo importante, era esto, ¿no? O sea, era llegar a estos espacios íntimos en donde podemos trabajar, en donde podemos tener suficiente espacio de meditación. Una de los temas de Luis Barragán, pues es su vocación franciscana. No sé si ustedes lo saben, pero Luis Barragán era de la orden, era terciario franciscano. Al final de su vida fue cuando reafirmó su fe en Dios nuestro Señor y se hizo un verdadero monje franciscano. Y por eso la austeridad también de sus volúmenes, que también tiene su modo de por qué, o sea, porque, y una de las razones de estos espacios tan austeros es que teniendo tanto ruido en el exterior y tantos elementos de ataque a tu intimidad de silencio, pues tienes que recuperar ese silencio. Es uno de los valores que me recordaba Agustina, que es el silencio. Lo tienes que tener para ser productivo y tienes que tener en esta riqueza del espacio interior formas tan simples y tan elementales que permitan que tu mente pueda volar y no se quede en el ruidero de la información que es atacada cuando sale de estos espacios, porque entre las noticias, entre los cables, entre las calles, entre el ruido, pues ya lo que quieres es llegar a un espacio y relajarte, ¿no? Yo estoy convencido que si logras transmitir esta necesidad a los clientes, es cuando empiezan ellos a entender un poco el concepto de estar en estos espacios literales tan austeros, pero que permiten que la mente y que obviamente que fluya toda tu imaginación. Aquí ves una perfecta, bueno, por lo menos yo pienso una muy buena integración entre el interior y el exterior. O sea, para nosotros es un absurdo que un cliente te pida un proyecto y luego contrate a otros interioristas que no estén alineados con tu proyecto, porque pues no va a haber esa alineación, todo ese concepto de traer espacios ricos, internos, etcétera, pues no van a tener esa relación. En esos años, entre 1893, que fundamos la oficina, pues desarrollamos varios proyectos, todos corriendo con esta filosofía de simplicidad formal, del manejo correcto uso de la escala para poder tener el espíritu de descubrimiento y el color, ¿no? Obviamente, estas escalas permiten el uso de materiales similares a los que usaba Luis Barragán. Luis Barragán, pues, hizo famosas 14 casas. Esas 14, pues, todas eran de escala, yo creo que ni una más de 3 niveles. Entonces, bueno, pues, esta escala te lo permite, ¿no? Todavía en la segunda foto de abajo es una universidad que es el IPADE, Instituto Panamericano de Humanidades, que hicimos la parte interna, hicimos la remodelación de una hacienda antigua en este espacio que ven, y bueno, se pueden manejar estos materiales perfectamente, que es el repellado con color. En este caso de la facultad del IPADE, es un aplanado con corcho para cuestión acústica, pero en todas ellas se puede decir que es la misma filosofía de diseño y tal. El mayor reto que tuve en esos años, que puede tener cualquier arquitecto, es el diseño de su propia casa. Esta casa, que la hice en 1987, pues una casa que pues ahora sí que concentró prácticamente 5 años de trabajo de proyecto, porque yo la traía conmigo con enorme responsabilidad de lo que yo estaba haciendo. Y evidentemente, pues sí es de enorme compromiso hacer tu propia casa, porque pues ahí el cliente eres tú, ¿no? Y tu esposa, que pues la verdad van alineados. Yo con Gaby, la verdad nunca hemos discutido de este tipo de cosas, al contrario, siempre ha sido una gran compañera y al revés, como que aliada total y absolutamente a este espíritu de arquitectura, de riqueza interior, fusionando interiores. Por eso ves aquí los colores de este espacio de la izquierda, como prácticamente condicionan todos los muebles, porque pues estás metiendo digamos que fusionando el diseño de interiores
al diseño del espacio interior, ¿no? Esta casa, pues la verdad que sí me trajo muchas satisfacciones. Es una casa que está muy metida en un suburbio en México. El terreno es un terreno muy, muy, muy largo. De hecho, es un frente muy chiquito hacia la calle de 7 metros. Es un lote bandera, pero esa bandera, digamos, esa espiga que la conecta con la calle, me permitió llevar a cabo un desarrollo de la emoción y del descubrimiento de una forma, la verdad, como pocas oportunidades he tenido. Este recorrido que estoy marcando ahorita es el que tienes que hacer para llegar a la sala de la casa. Y ese recorrido, pues te va ofreciendo descubrimiento y te va dando contra el público, contra la calle, pues una garganta de privacidad. Obviamente esta casa a lo largo de los años pues, ha tenido ciertos arreglitos y cosas leves, pero sí te puedo decir que ha sido para mí un paraíso poder lograr este espacio y vivirlo ya, pues ahora sí que por más de ya 27 años, ya son 27 más, ¿verdad? Ya no sé ni cuántos, 30 y tantos, ya no sé ni cuántos, pero son muchos años. Y mis hijos nacieron en esta arquitectura y yo creo que también ellos, pues ahora sí que desde chiquitos, vivieron el contramundo de entrar de una zona residencial bastante contaminada de muchos estilos, pasar a uno que tuviera esta coherencia espacial. Esta garganta, si tú te asomas un poquito a la Alhambra de Granada, pues encontrarás un paralelismo en las formas, pero encontrarás cómo, a pesar de haber sido con tantos años sigue siendo contemporánea. Y esto es lo que de alguna forma nos mantiene vivos en el espíritu, seguir caminando por ese camino. Obviamente esta arquitectura pues te da muchos regalos. A la izquierda ves esa luz, la verdad que nunca la pensamos, que de acuerdo a la hora del día entra ese rayito de sol, y ese color del fondo que ven rosa a la izquierda es la misma pintura del muro, del alrededor. Lo que pasa que el sol pega atrás de ese muro y duplica la intensidad de color en el remate que está ahí, ¿no? Esas escaleras son totalmente escultóricas, es un monumento literal a la escalera. Hicimos eso simplemente como un manifiesto, como un ejercicio. Mi casa ha sido mi laboratorio formal, es un laboratorio de formas en donde experimentamos las escalas. Aquí traigo a los clientes, platicamos de sus programas y un poquito para que ellos vean la magia de un detalle de agua, la magia del color, la magia del silencio y la magia de la arquitectura que se descubre con muchísima riqueza, ¿no? Desde los primeros croquis, este fue uno de los primeros croquis que ahí yo le llevaba a Luis Barragán y a Legorreta, y con todo el mundo yo los perseguía los croquis, y me insistía Barragán en un tema de los espacios en L. Era un tema que él siempre me comentó, me decía, es que, y su casa tiene algo así, la casa Barragán, y bueno, pues aquí desarrollé esa L, que la ves tú en la planta, y a la izquierda la ves en ese croquis, que como el espacio por arriba se lee como uno solo, y ese volumen rosado, digamos, es una escultura dentro del espacio, ¿no? Como la arquitectura a la vez también es escultura, o sea, a la vez también se convierte en un halago para la mente, porque cuidando los detalles, porque aquí están cuidados en esta casa los paños del lado, que coincidan, que no se muerdan. Siempre les insisto a mis hijos, si quieren que 2 paños coincidan, tienen que remeterlo para cuando pongas el acabado coincida. Y esas coincidencias que a veces a lo mejor das por un hecho, cuando naces con ellas, te dan serenidad. Como que llegas al espacio, pasas y te dan, es un espacio sereno, porque está bien armados los paños, están cuidadas las aristas, están como que todo cobra su momento. Claro que tuvo 5 años de estudio esta casa, con los mejores asesores y yo abriéndome a los demás, porque como decía mi papá decía, no hay que saber todo, sino saber quién sabe y hacerle caso. Y
mi método ha sido ese. Digo, pues, pedir consejo, oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta, no te gusta? Tal? Digo, tú decidirás más tarde, pero es bueno saber como que por dónde vas tú orientado y pedir consejos sin orgullo. La soberbia creo que es un tema muy difundido en nuestro gremio y obviamente pues es muy difícil compartir. Es más, cuando yo abrí la oficina, yo me choqué contra eso, porque fui con Ricardo Legorreta y le dije, Ricardo, ya estoy armado en mi oficina, ya hice algunas obras y quiero invitarte, imagínate tú mi ocurrencia, le digo a Ricardo, quiero invitarte de consejero de mi oficina. Y a la hora que vio las fotos me dijo, Bosco, es que ya no soy tu consejero, ya eres mi competencia. Y entonces cerró las fotos al revés y me despachó de su oficina. No lo digo por malo, porque Ricardo era un tipazo, pero no entendió el concepto. Y yo lo que quería, le decía, oye, Ricardo, pues nada más, mira, yo te veo como maestro, pues nada más que nos juntemos una vez si quieres, cada 6 meses, para que me critiques. Para mí es valiosísima tu crítica. Bueno, pues esa, aunque no me sirvió oficial, siempre la tuve personal, porque no lo hice oficial, pero sí personal. Tuve contacto con otros arquitectos como Antonio Atolini, el mismo Andrés, etcétera. Después con Juan Sordo, con Pepe Iturbe, cosas con las que yo me identifico, pero he tratado de ser muy abierto a que este es un camino que es riquísimo y que tiene mucho futuro y mucha mina para explotar. De pronto pasa esto y dirán ustedes, ¿qué es esto lo que pasó? Pues me secuestran. En 1990, de yo estar hablando de la riqueza del espacio interior, con un premio del Pacific Design Center de Los Ángeles, que me dan un premio por esta obra que justo en la conferencia que doy en enero de 90 es la riqueza del espacio interior, hablando de la importancia del espacio interior, lo que tanto les he dicho de la meditación, los espacios serenos, tranquilos, descubre, etcétera, y de repente me secuestran y me meten en un cuarto de 1 metro por 3 durante 257 días. Evidentemente esto para mí pues es un Mediterráneo, ¿no? Es un espacio, se convierte ese espacio de 1 por 3 en la verdadera riqueza del espacio interior, porque me tengo que confrontar conmigo mismo, Carmen, me tengo que confrontar conmigo mismo y me tengo que confrontar con la soledad. Y gracias a un medio de comunicación que tenía yo, que era el Newsweek, que lo ven a la izquierda, es una prueba real, eso es una prueba de vida que mandan mis secuestradores a mi familia, con la revista Newsweek en la mano. Al ver esa revista, uno de los asesores le dice a mi esposa, le dice, ¿por qué no tratan de mandarle a través del Newsweek a Bosco un mensaje de solidaridad de que están con él? Imagínate lo que vale eso para un secuestrado. Evidentemente, Gaby toma mi casa, que la ves en la foto azul, la simplifica en un croquis que lo ves en la revista, abajo de donde dice Richness of Internal Space. Al yo abrir la revista en esa fecha del 5 de noviembre, porque es lo único que yo recibía del exterior, estaba en un cuarto de 1 metro por 3, sin luz natural, nunca tuve referencia de la fecha, del día o de la noche, estaba completamente desnudo. Esta camiseta que ves en la foto me la prestaban para la fotografía porque luego me la quitaban, me quedaba yo desnudo, ni la medalla me dejaban y estaba pues desnudo, solo, a veces prendían un foco, una luz artificial, a veces la apagaban. Y en ese tema, de que es fruto de otra conferencia de plática, una experiencia muy, muy interesante, pues me encontré conmigo mismo, tuve que replantear mi vida, tuve que empezar a buscar dentro de mí una libertad que existe dentro de tu corazón, que es la libertad interior, porque te das cuenta que las circunstancias es la letra que te viene dada, pero cada quien le pone la música a su propia vida. Yo tenía que poner una música favorable porque pues si no, no iba a sobrevivir y tenía 7 hijos afuera que regresar. Los cuates eran los más chicos, los gemelos Lazo y Sebastián, el 6 y el 7. Bueno, de pronto
filtra Gaby esta revista con este mensaje, con este dibujo abstracto de mi casa, que reconozco inmediatamente, porque es el título de la conferencia que había yo dado, que tanto me costó trabajo hacerla en inglés en enero, y está firmado por Glorieta Group, que era el modo de identificar la casa de mi padre, porque siempre nos decía mi papá, oye, nos vemos en Glorieta, y eso significaba en su casa. Si te decía en su oficina, pues era en su oficina, si era en Glorieta, era en su casa. Aquí firma Glorieta Group con esa palabra mágica familiar y caso. Y bueno, pues me pongo a llorar y me conecto con ellos y cobro una fuerza impresionante. Yo siempre he hablado de la simplicidad formal de los proyectos y que los proyectos sean significativos, que sean memorables. Yo creo que aquí mi casa cumplió con su labor, porque mi casa, tanto en la fachada como en la escalera que ven a la derecha, que es de la casa de la parte interna, pues los usó Gaby para recordar pues el cariño y la fe que tenía yo que recuperar, hablándome de lo más importante, ¿no? Que es mi espacio interior de mi propia casa. Entonces, pues esto me sirvió y fue muy, muy importante en esa pausa que yo hago. Ese cuartito, pues se simplificaba en este planito. Ustedes que son arquitectos, yo estaba encerrado en ese punto rojito, rosadito, de 3x1. Esta realidad de cómo estaba no la descubrí hasta después de los 257 días que por un favor de Dios pude escapar de mis secuestradores. Eso lo narro tanto en la película como en el libro. Es un hecho del caso que es muy difícil de creer, la dimensión de milagro que Dios, nuestro Señor, permitió que pudiera yo hacer, pero me escapé en medio de ellos. Salí así como esté punteado, y ya después que regresé a la casa donde estuve secuestrado ese mismo día con la policía, bueno, pues ya pude hacer el croquis de lo que siempre soñé, pero para mi realidad, mi croquis no salía, mi visión, ahora sí, mis emociones, mi vista, mi oído, mi tacto, no salía de ese espacio rosadito que ven ustedes ahí. Pero sí les puedo decir que ha sido el espacio en donde más he crecido y donde más he recuperado la esencia, puesto que la esencia, así llevada un poco al extremo de los valores, la esencia que perseguimos en nuestra arquitectura, es la belleza, la verdad, la bondad, la contemplación. Son valores que el único ser que los tiene al 100% es Dios. Y esa es una decisión que yo tomé dentro del cuartito, de reafirmar mi fe y decir, sí creo en Dios, y esa es la forma que yo decido hoy, retomo mi fe al 100%, y a partir de ahí construí el resto de mi vida, de las cuales también, obviamente, entra la parte arquitectónica, porque dije, ¿qué voy a hacer a mi regreso? Y justo al regreso, ya me tenía Dios nuestro, yo una sorpresa muy por encima de mis posibilidades. Al salir justo, ahora sí que empiezo a un par de años saliendo del secuestro, me viene un poquito el reto, uno de los más importantes de mi vida, que era remodelar este edificio. Esto me llega en 1992, recién desempacadito del secuestro. Reto, ¿qué hacer aquí? A ver, ¿qué harías tú, te pregunto, arquitecto, con esta escala, que es un edificio de 200 metros de altura en una ciudad, en unos alrededores, en un contexto que es todo de esas escalas? Ve a la izquierda de ese monstruo, ese edificito de ladrillo de 5 niveles, cómo se ve la escala contra este monstruo. Bueno, pues me había tocado entrar a un concurso junto con la empresa de mi padre, que entró como constructora. Yo entré como arquitecto asignado en el concurso para proponer la remodelación de este edificio. Entonces, obviamente, se me viene encima la responsabilidad, porque dice, a ver, recuerda, a ver, ¿cuál es tu principio? Y vuelvo a recordar los mismos 3 principios. Simplicidad formal. ¿Qué pasa con este edificio? Pues que es demasiado complicado para la lectura que tiene, muy agresivo para su contexto en forma formal, y evidentemente la misión es simplificarlo al máximo. Descubrimiento a escala, pues
dale un acceso, porque ahorita no puedes pasar de una escala tan chica alrededor, de pronto ponerte enfrente de este monstruo sin algo que te pueda hacer digamos, una secuencia de llegada, una secuencia de escala que te reciba, porque a fin de cuentas esto está hecho para seres humanos, no para extraterrestres. Y por otro lado, el color. Pues aquí, ¿qué vas a hacer con el color? Ni modo que lo pintes de color rosado, o lo pintes de azul, o lo pintes de tal. Entonces me entré en tal conflicto, que yo, con mi vocación de pedir consejo, fui a ver a un gran amigo mío, que ya no está con nosotros, ya se nos adelantó al cielo, que es Guillermo Tovari de Teresa. Y Guillermo Tovari, el cronista de la Ciudad de México, una persona brillante, curiosamente joven, de mi misma edad, para la brillantez que tenía cultural. Fui a ver a Guillermo, que él era un doctor en historia del arte y una gente sumamente culta. Dije, Guillermo, ¿qué hago con este reto? No he dormido, ni siquiera pensando en qué voy a hacer aquí. Y me dijo, Bosco, la dignidad no está en sí, en los materiales, o sea, el cristal, que es lo único que va a soportar esta estructura, pues lo que tienes que hacer, el cristal no es de sí vulgar o fino o refinado, es la forma como lo pongas. Tú lo que tienes que hacer es ser excelente en la aplicación de los materiales. Si tú buscas la excelencia, casi cualquier material es perfectamente digno de ser utilizado. Malo que no lo hagas con excelencia. Bueno, pues yo me salí con esa definición y dije, ¿cuál es el mejor arquitecto del mundo que hace un diamante de cristal de este tamaño? Y yo pensé en Pei, en Ian Pei. Me fui a Nueva York, a la calle de Madison 600, tiene su estudio, sin cita ni nada. Toqué la puerta, me contestó el secretario y dije, soy arquitecto mexicano y vengo a ver al arquitecto Pei. Y si la verdad, por cuestión del destino, acabé enfrente del arquitecto. Él me saludó muy amable, no le traje el problema, simplemente me presenté, le dije, necesito que me ayude con una asesoría de cómo aplicar el cristal como usted lo ha hecho en otros edificios. Recientemente había terminado un edificio en Dallas con una excelencia en cristal impresionante, que era auténticamente un diamante de cristal. Bueno, pues de esa cita saqué, me recomendó a los asesores en fachada, me puse en contacto con ellos, importé una tecnología de Estados Unidos, unos asesores extraordinarios que me permitieran llevar a cabo mi misión de hacer de este edificio una escultura urbana. Y este es el resultado. Este resultado, pues obviamente, pues te estoy hablando de muchísimo tiempo, obviamente lugar a la meditación, cómo simplificar esto, y es que el edificio, siendo norte y sur, tenía fachadas iguales, y dije, no, pues es que el norte, pues necesitas, no tienes tanto asoleamiento como el sur, entonces voy a hacer dos expresiones diferentes, ampliamos el edificio hacia donde está el cristal, para generar espacios de mayor altura, porque el entrepiso estaba estructuralmente muy limitado, y llegó finalmente esta forma que, gracias a Dios, después de ya prácticamente 30 años de haberlo hecho, te puedo decir que yo no decidí la forma del edificio, yo no decidí la escala del edificio, pero sí creo que ayudó a la lectura de la expresión anterior, al volumen que ahorita es un símbolo en México y que ahora, lejos de ser una agresión, pues es una suave forma escultórica que se expresa con elegancia. Fue la primera fachada hecha en México a los 4 lados, sin cancelería exterior, como lo ven en la foto de la derecha. Eso hace que el mantenimiento de este edificio, a la hora de lavarlo, corre el agua sin dejar rastros de mugre entre la cancelería. Y entonces eso te permite que el edificio, a paso de los años, con un mantenimiento latinoamericano no tan perfecto como el mantenimiento norteamericano, a pesar de eso está en perfectas condiciones el edificio. Este edificio es un crédito, la verdad es que yo te digo, transformé este edificio, se ha mantenido ahí tal cual y para mí me llena, yo me siento satisfecho. Tenía dos componentes este edificio, un edificio alto